¿Eh? Vamos a comenzar. Ya los Dale. demás se irán sumando, así que oramos al Señor y comenzamos. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este momento en que vamos a compartir tu palabra, que vamos a ver este estudio sobre la deidad de Cristo. Señor, que ya falta poco para que terminemos, pero te damos gracias por todo lo que hemos podido aprender hasta aquí, todo lo que seguimos aprendiendo cada día. Quiero pedirte por mis hermanos, Señor, que los bendigas, que les des sabiduría y le abras también su corazón para poder comprender. Señor, bendice también a aquellos que aún no se han podido subir, Señor, para que puedan subir pronto para escuchar esta enseñanza. Señor, bendecimos todo lo que vamos a hablar y te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema de la deidad de Cristo y vamos a leer Marcos capítulo 2. Y ahí vamos a compartir pantalla para que lo podamos seguir todos. Bien. Marcos capítulo 2, me avisan si lo ven, ¿sí? Bien. Dice así, y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a agarrar espigas. Entonces los fariseos les decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Bueno, antes de comenzar, saludamos a Adolfo. Hola Adolfo, muy buenas tardes, qué bueno que se ha podido subir. Hermano, igualmente. Bueno, estábamos leyendo ahí Marcos capítulo 2, verso 23. Recién justo terminábamos de leer el pasaje y ahí vamos a comenzar con la explicación. Bueno, hay varias cosas interesantes aquí. Y vamos a ir explicando un poquito, de poco a poco, por qué esto está relacionado con la deidad de Cristo. Fíjense, vamos a dar contexto primero de que lo que estaban haciendo Jesús y los apóstoles que iban pasando por los sembrados y mientras se abrían paso comenzaron a arrancar espigas, dice. Esto era una costumbre judía en aquel tiempo y que estaba permitido por la ley de Moisés, que por ejemplo si alguien tenía hambre e iba por los campos caminando, pasando, o sea, cruzando el campo para ir a otro lugar, digamos, usándolo, digamos, de camino, les estaba permitido a cualquier persona que tuviera hambre arrancar de lo que estaba cosechado y comer. Esto era algo que estaba permitido por la ley. Lo que no estaba permitido que alguien pasara, arrancara y lo guardara en un bolso o en una bolsa como para acumular y después llevárselo. Eso estaba prohibido, digamos, arrancar de un campo como para después revenderlo o algo por el estilo. Eso se consideraba un robo. Pero si alguien pasaba y comía de un campo, estaba permitido. ¿Sí? Vamos a suponer, por ejemplo, si alguien hoy por hoy no tuviera hambre, o vamos a poner otro ejemplo, quiere sacar una flor ¿sí? De un campo donde hay flores. Bueno, estaría bien de que saque una flor, pero no estaría bien de que saque un montón de flores de una parcela y que después vaya y las venda. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Entonces la ley de Moisés permitía de que las personas pudieran sacar de las cosechas como para comer si tenían hambre. Pero a la vez había otra ley en la ley de Moisés que era que los judíos debían respetar el día de reposo. Eso quería decir que en el sábado es el día de reposo, los judíos no podían hacer ningún tipo de trabajo, ninguna actividad trabajosa. ¿Sí? Pero esto, por un lado, estaba establecido en la ley de Moisés, porque básicamente Dios dijo, 6 días Dios creó los cielos y la tierra y el séptimo descansó, entonces mandó a los judíos a que descansaran el séptimo día. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 20, del 8 al 10, ¿sí? Que son los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Dios le dice, acuérdate del día de reposo
para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que Dios había mandado con respecto al día de reposo. Entonces, entendemos de que los judíos trataban de cumplir esta ley y no hacían ningún tipo de actividad en el día de reposo. Ahora, los judíos llegaban al extremo de no solamente no hacer ningún tipo de actividad, llegaban al extremo de no hacer ninguna actividad ni siquiera para beneficiar a otros, ¿sí? O sea, si por ejemplo había una persona con alguna dificultad, alguna necesidad, los judíos no iban a colaborar con esa persona de ninguna forma porque era día de reposo. O sea, Dios establece el día de reposo para el descanso, pero nunca fue la idea de que durante el día de reposo las personas se volvieran egoístas y poco colaboradoras con el necesitado. No era la idea, pero era la idea de que descansara. Entonces, ellos, los discípulos, iban recorriendo los sembrados e iban comiendo de lo que arrancaban de los sembrados porque tenían hambre. ¿Sí? Esa es la idea. Y si no hubieran arrancado, ellos no iban a estar comiendo, iban a pasar todo el día sin comer porque no tenían, seguramente no tendrían para comer, estaban de camino, estaban recorriendo los sembrados, ¿sí? Entonces, los fariseos se quejan con Jesús y con los apóstoles, con los discípulos, porque ellos estaban comiendo, estaban arrancando las espigas de un campo en un día de reposo, ¿sí? Entonces, los judíos están diciendo por qué los discípulos de Jesús están haciendo un trabajo en un día sábado, en un día de reposo. Y Jesús les dijo, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Jesús hace referencia a una historia que también encuentra la Biblia, que en un momento donde David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar, llegó con algunos hombres a una ciudad, y en esa ciudad era una ciudad mayormente de sacerdotes, ahí vivían los sacerdotes. Según también la ley de Moisés, había un pan, que era el pan de la preposición, que ese pan se hacía de una determinada forma y se ponía en la presencia de Dios, ¿sí? Se ponía, por ejemplo, en el templo, en la presencia de Dios, eran panes consagrados a Dios. Se dejaban todo un día y al día siguiente se sacaba el pan de la presencia de Dios, y los únicos que podían comer ese pan después de sacarlo de la presencia de Dios eran los sacerdotes. Ninguna persona que no fuera sacerdote podía comer de ese pan sacado de la presencia de Dios, porque era un pan consagrado. Cuando David llega a esta ciudad, ellos llegan con hambre, él y sus hombres llegan con hambre. Y entonces le piden al sacerdote si no tenían algo para comer. Y el sacerdote les dijo, lo único que tengo son los panes consagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Pero en este caso el sacerdote decidió darles este pan consagrado a Dios, que solo podían comer los sacerdotes, se los dio a David y a sus hombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando una necesidad, tenían hambre. Y no tenía sentido tratar de guardar la ley en este aspecto y dejar que una persona que estaba cansada, varias personas, no una sola, que estaban cansadas, no comieran por tratar de cuidar estos panes consagrados. Es como que de alguna forma el sacerdote entendió que era más importante el cuidado de la persona que el tratar de cuidar en este aspecto la ley de que los panes no debían poder ser comidos por alguien que no fuera sacerdote. Y cuando el sacerdote hace esto y ellos comen, David y los hombres comen, Dios no juzgó ni al sacerdote, ni a David, ni a sus hombres por esto, sino que lo aceptó como válido.
¿sí? Entonces, aquí es la misma historia. Cuando Jesús y sus discípulos están comiendo de las espigas aún en un día de reposo, ¿sí? Jesús interpreta, entiende de que eso está bien porque ellos estaban teniendo hambre. No lo estaban haciendo con el ánimo de trabajar, sino lo estaban haciendo porque tenían hambre. Entonces los fariseos les dice, los fariseos de alguna forma le reclaman a Jesús porque ellos estaban trabajando en el día de reposo. Entonces, Jesús responde contando o recordando la historia de David cuando fue a comer los panes de la proposición. Entonces, Jesús continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esta idea? La idea es que Dios hizo el día de reposo ¿para qué? Para descanso del hombre. ¿Sí? Pero no es que el hombre fue hecho para bendecir el día de reposo, sino que el día de reposo fue establecido para beneficio del hombre. Pero si el hombre tiene necesidad de comer, entonces no tiene sentido que la persona estuviera tratando de no comer para cumplir, digamos, con este día de reposo. Entonces, el día de reposo se hizo para el hombre. Pero después continúa, versículo 28, y Jesús dice algo que es sumamente importante. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre, esto vimos quién era el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan que lo vimos creo que la semana pasada o la anterior? El Hijo del Hombre es una forma en que Jesús utiliza para llamarse a Él mismo, ¿sí? Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, aquí tenemos que ver algunas cositas. Primero y principal es que aquí en el versículo 27 dice que el día de reposo se hizo para el hombre. Entonces mi primera pregunta sería, ¿quién hizo el día de reposo? El día de reposo fue establecido por Dios, como vimos recién hace un rato en Éxodo capítulo 20. Dios establece el día de reposo y se los da como un mandato al hombre, ¿sí? Fíjense, volvemos a Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, para Dios, ¿sí? No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, etcétera, etcétera. El que hizo el día de reposo es Dios, es el Señor, y lo estableció para beneficio del hombre. Entonces, cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, lo que está diciendo es que Él tiene autoridad sobre el día de reposo, está diciendo que Él es quien estableció el día de reposo. Está diciendo de que Él es el que tiene dominio sobre el día de reposo. Él no se está poniendo en comparación con los otros hombres, sino que está poniéndose como Señor del día de reposo. Y aquí quiero que piensen un poquito sobre la forma que tiene Jesús de argumentar. Jesús básicamente lo que está haciendo una prueba, es un estilo rabínico que argumenta de menor a mayor. Vamos a poner un ejemplo. Si estando en mi casa, ¿sí? Mi hijo, ¿sí? puede comer algo puntual de lo que está en la heladera de mi casa, si él tiene derecho a comer de lo que está en la heladera de mi casa, ¿cuánto más derecho tengo yo, que soy el padre? ¿Sí? Eso es un ejemplo de una argumentación de menor a mayor. ¿Sí? Si podemos poner cualquier otro tipo de ejemplo similar, ¿sí? Si mi hijo tiene autorización para hacer determinadas cosas, cuanto más yo, que soy el padre, ¿sí? Es un ejemplo de argumentación de menor a mayor. Primero ponemos la argumentación, primero se demuestra por el menor y luego se demuestra por el mayor, ¿sí? Por ejemplo, a ver qué otro ejemplo podemos
podemos poner. Si un creyente tiene la obligación de evangelizar, cuánto más obligación tiene un pastor, que no solo es creyente, sino que además es pastor, tiene obligación de evangelizar. Hay muchísimos ejemplos así que podemos hacer. Es una argumentación de menor a mayor. Entonces, lo que Jesús está diciendo, si cualquier hombre tiene autorización sobre el día de reposo para comer en el día de reposo, ¿cuánto más autorización tiene aquel que es el Señor del día de reposo? ¿Se entiende la idea? Está haciendo esta argumentación de menor a mayor. Entonces, aquí está mostrando Jesús de que si los hombres, él está diciendo, cualquiera, como David, tiene derecho o puede comer de los panes consagrados que solo pueden comer los sacerdotes en un caso de necesidad, cuanto más puede comer en un caso de necesidad aquel que es Dios por sobre el día de reposo. Esta es la forma en que Jesús está argumentando. En esta forma en que Jesús argumenta, está implícita la idea de que Él es superior al resto de los hombres. Esta es la idea que está transmitiendo. Él está diciendo de que Él es Señor del día de reposo. Está diciendo, el día de reposo no se hizo para mí, sino que yo hice el día de reposo para ustedes. Esta es la clase de argumentación que está usando Jesús aquí. Entonces, nuevamente, si yo construyo algo, eso que construyo es mío, yo lo construí, ¿sí? Aunque yo lo haya construido para un determinado fin, si yo lo construí, yo tengo autorización porque soy señor y dueño de eso que construí. Esta es la idea. Jesús está diciendo, si yo establecí el día de reposo, entonces tengo autoridad por sobre el día de reposo. Entonces, está implícito en esa explicación el hecho de decir que Jesús es quien estableció el día de reposo. Jesús es quien es Señor y dueño del día de reposo. Pero como vimos antes, en Éxodo 20, el día de reposo fue establecido por Dios cuando estableció los 10 mandamientos. ¿Sí? Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entonces continúa diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es Dios en el que establece el día de reposo. Entonces, al ver Marcos, capítulo 2 de Marcos, y ver la actitud que Jesús tiene sobre el día de reposo, nos demuestra que Él es Dios, que Él es Señor y Rey por sobre el día de reposo. Esta es la idea que está en este pasaje. De forma similar, Mateo 12, vamos a leer Mateo 12 un momentito, es el pasaje paralelo al del día de reposo, o sea, al que hablábamos recién de que ellos estaban comiendo espigas. Es el pasaje paralelo. Pero aquí Jesús dice algo más. Fíjense, vamos a leer el versículo 4 o 3, del 3, vamos a leerlo todo. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos vieron, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entonces continúa con la misma explicación. Dice versículo 6, fíjense, pues les digo que algo o alguien mayor que el templo está aquí. Es la misma idea, está diciendo, David comió los panes que se habían sacado del templo, ¿sí? Pero Jesús está diciendo, yo soy superior al templo. Ahora, recordarán que en aquel tiempo los judíos tenían un único templo. No era como ahora, hoy por hoy, que nosotros le llamamos templo a cualquier iglesia que está en cualquier lado. Eso no era así.
En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había sinagogas eran lugares de reuniones, pero el templo era uno solo. El templo era el que originalmente construyó Salomón y que luego fue construido y reconstruido en tiempos de Nehemías. Entonces, el templo era uno solo y era el lugar donde estaba la presencia del Dios mismo. En el templo estaba la presencia de Dios. Aún, por ejemplo, lo pueden imaginárselo en el tiempo de Moisés. No sé si habrán leído la historia de que Moisés iba al tabernáculo, que era una especie de templo, era antes de la construcción del templo, era un templo hecho como de carpas, y que ahí estaba la misma presencia de Dios. Y entraba Moisés, y cuando salía su rostro tan resplandeciente que Moisés tenía que cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque adentro del tabernáculo estaba la misma presencia de Dios. Esa presencia de Dios se movió al templo cuando Salomón lo construyó. Dentro del templo estaba la misma presencia de Dios. También habrán escuchado, por ejemplo, esta historia de que cuando entraba el sumo sacerdote dentro del templo, si el sumo sacerdote entraba en pecado, entonces él podía caer muerto y había que sacarlo tirando de una cuerda. Habrán escuchado algunas veces, quizás algún pastor les ha predicado o han escuchado esta historia. En el templo estaba la misma presencia del Dios vivo. Pero Jesús dice algo o alguien mayor que el templo está aquí. Y esto es bien importante, porque de nuevo está argumentando de menor a mayor. Está diciendo, David comió de los panes de la proposición, siendo que era un hombre, pero yo soy mayor que David y mayor que el templo. Decir que alguien era mayor que el templo era realmente importante, porque estaba diciendo de que él era tan importante como la mismísima presencia de Dios que estaba dentro del templo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo, alguien mayor que el templo está aquí. Está diciendo, aquí hay alguien que tiene el valor de la mismísima presencia de Dios. Y continúa. El siglo 8 dice, porque el Hijo del Hombre, de nuevo, es Señor del día de reposo. Entonces ahí vemos de que Jesucristo es Dios y Señor del día de reposo. Él es quien estableció el día de reposo de alguna forma, y Él es mayor que el mismo templo en donde estaba la presencia de Dios. Estos son declaraciones de su deidad tremendas. Se está dejando asentado y dejando bien en claro de que Él tiene la autoridad y la dignidad de la misma presencia de Dios y la dignidad de aquel que estableció el día de reposo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entienden estos conceptos? ¿Hay alguna duda, algo que no quede claro? Venimos bien, buenísimo. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y ahora recién lo vimos como referente al día de reposo. Vimos cómo Jesús es Señor del día de reposo y Señor del templo. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el tema de los milagros. Cómo los milagros están demostrando inclusive de que Él es Dios. Y vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él por causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, fíjense lo que le dice, no le dice tu enfermedad es quitada, le dice tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales estaban pensando en sus corazones, ¿por qué habla este así?
está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mi pregunta para ustedes es, ¿hay alguien que pueda perdonar pecados que no sea Dios? No. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y esto los escribas y los fariseos lo tenían bien en claro. Y fíjense de que Jesús no los corrige en este aspecto. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y esta es mi pregunta para ustedes. ¿Qué es más fácil decir a una persona? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué le dirían ustedes a un paralítico que está delante de ustedes? ¿Qué es más fácil decirle? La primera. ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Por qué? No, toma tu camilla. Es más fácil decirle a un paralítico, toma tu camilla y anda. Claro. Delante de los incrédulos, ¿le dirías eso? Delante de un montón de gente que no es creyente. No, de las dos cosas creo que yo le diría eso antes de decirle que tus pecados le son perdonados, porque ¿quién soy yo para perdonar? Claro, sí, ok. ¿Quién sos vos para perdonar? Está claro, ¿sí? ¿Quién sos vos para perdonar? Perfecto, sí. Pero si vos le decís, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué pasa si la persona trata de tomar su camilla pero no anda? Sí, me la van a dar por la cabeza a mí. Oh, ok. Malvina ahí pone en el chat que no puedo hablar, pero escribe, dice, levántate y toma tu camilla. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, Estela? ¿Por qué le dirías tus pecados te son perdonados? Y porque Dios se lo perdona, no yo. Dios lo puede Claro, perdonar. pero el punto es de que si yo le digo a alguien tus pecados te son perdonados, ¿quién puede juzgar? ¿Quién puede saber si los pecados fueron perdonados o no? ¿Quién puede ponerlo en tela de juicio? ¿Sí? ¿Quién puede discutirlo o confirmarlo? Nadie, porque nadie puede ir delante de la presencia de Dios y saber a ciencia cierta y grabar cuando Dios responde, sí, sí, yo le perdoné los pecados. Es algo incomprobable, no se puede comprobar. Pero si alguien le dice a un paralítico, levántate, toma tu camilla y anda, entonces, si el paralítico se levanta y camina, se demuestra de que la persona que lo está diciendo tiene autoridad para sanarlos al paralítico. Pero si la persona no se puede levantar y no queda sanada, demuestra que la persona que le está diciendo levántate no tiene poder para sanar esa enfermedad. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora yo le puedo decir, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién sabe si es verdad o no es verdad? ¿Sí? Es lo mismo que yo les dijera, Dios me dijo en mi corazón que yo soy un genio. ¿Quién sabe si eso es verdad o es mentira? ¿Entiende? Es algo que está en mi propio corazón y que nadie lo puede comprobar. Pero si yo digo, Dios me dijo que mañana me iba a ganar la lotería, vamos a poner un ejemplo tonto como para que usted vea, bien, si no me la gano entonces es mentira, ¿me entiende? Lo que yo dije. Perfecto. Bueno, entonces Jesús está diciendo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Es obviamente más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que Jesús continúa diciendo. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, o sea, para que sepan que yo puedo hacer lo que es más fácil, voy a hacer lo que es más difícil. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó. Jesús está diciendo,
ustedes no creen de que yo tengo poder para perdonarle los pecados. Entonces vamos a hacer una cosa. Para que ustedes crean que yo tengo poder para perdonarle los pecados, entonces lo voy a sanar de su parálisis. Porque cuando el Levítico se levante y camine, ustedes van a saber, dice Jesús, que yo tengo poder para perdonar pecados. ¿Se entiende el punto? Jesús Tremendo. sanó al paralítico para demostrar de que él tenía autoridad para perdonar los pecados. Pero como bien dijeron los escribas y los fariseos, Dios es el único que puede perdonar pecados. Esta sanidad que Jesús hizo, de levantar al paralítico, demuestran de que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, o sea, que tiene autoridad sobre la enfermedad, que tiene autoridad para perdonar pecados y que Él es Dios mismo, porque es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Se entiende el punto? Entonces, este milagro, y ahora vamos a ver un poquito más sobre los milagros en general, pero este milagro en sí mismo demuestra de que Jesús es Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? No. Ahora sí lo entiendo mejor. Buenísimo. ¿Los demás lo entienden? ¿Se queda claro este aspecto? Sí, sí, sí. Bien, Sí, hermano. ¿Está bien? Sí, Claro, decir tus pecados te son perdonados es la convicción que uno dice, lo que está escrito en lo que nos enseña, lo que nos dice en la palabra misma, ¿no? Con la convicción de que uno no entiende ese misterio de que Dios perdona, ¿no? claro. Pero, Claro. uno predicando tu pecado, si hay la oportunidad de ungir al enfermo y a la vez decirle tu pecado te son perdonados, Claro. Pero sí, es vamos a poner un ejemplo. Viene alguien, no importa que esté enfermo o no, viene alguien pecador, ¿sí? Pecador. X, ¿sí? De hecho, todos llegamos pecadores a Dios de alguna forma, ¿no? Entonces uno como pastor, como hermano, ¿sí? Como hermano en Cristo, le predica el Evangelio, la persona se arrepiente y cree en el Señor. Entonces nosotros le podemos decir, tus pecados te son perdonados, pero ¿eso quiere decir de que nosotros le estamos perdonando los pecados? por supuesto que no. No, nosotros lo único que estamos haciendo es declarar de que Cristo nos enseña de que Él les perdona los pecados a todo aquel que se arrepiente de corazón, ¿sí? Pero hay una diferencia ahí, nosotros no le estamos perdonando los pecados, simplemente estamos confiando en que Dios lo perdonó en base al arrepentimiento de la persona. Pero acá Jesús no está haciendo eso. Él no está diciendo, Dios te perdona porque estás arrepintiéndote. Él está perdonando literalmente. Entonces, hay una diferencia bien importante entre el perdón que Jesús está otorgando que el que nosotros podemos decir, ¿sí? De hecho, es interesante notar de que los católicos, por ejemplo, cuando ellos hacen la confesión, ¿sí? La persona va delante del sacerdote y el sacerdote le dice, ok, tenés que orar tantos Padres Nuestros, Ave María, lo que sea, va, y no sé. Pero si haces esto, entonces el sacerdote, según la creencia católica, libera el perdón de la persona, determina y dice, ok, tus pecados te son perdonados, y ellos creen que el sacerdote tiene autoridad literal para ser él el que perdone en nombre de Dios. Pero eso es una aberración, es una herejía terrible, porque jamás Dios le dio al ser humano la autoridad de perdonarle los pecados a nadie, ¿sí? O sea, nosotros podemos perdonar una ofensa hecha contra nosotros, pero no podemos perdonar el pecado en nombre de Dios, ¿sí? Hay una gran diferencia, o sea, si alguien me ofende y yo puedo perdonar la ofensa que hecha contra mí, pero yo no puedo perdonar en nombre de Dios. Entonces, esa idea católica de que nosotros podemos, o que el sacerdote tiene autoridad para perdonar el pecado de la gente, es una herejía terrible, terrible, ¿sí? Entonces ahí notamos esta diferencia. Jesús está literalmente perdonando los pecados. No está diciendo Dios te perdona en base a tu arrepentimiento. Él está perdonando.
Entonces ahí hay una diferencia muy grande nosotros cuando decimos a alguien que se arrepiente, tus pecados te son perdonados, no lo decimos porque nosotros estemos otorgando el perdón, sino lo decimos porque creemos de que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón, y lo hacemos en base a la palabra de Dios y no en base a nuestra propia autoridad, ¿sí? Se alcanza, digamos, a distinguir esa diferencia, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es muy diferente para nosotros, y lo hacemos con otra convicción totalmente diferente a la que hizo Jesús. Pero Jesús aquí está demostrando que Él es el que perdona pecados, ¿sí? Así que, buenísimo. Ahora, Gaby, una sí. pregunta. Hola, Damián, ¿cómo estás? Dale. Hola, buenas tardes. Entonces, bueno, yo iba a la iglesia católica. Cuando vos te confesás, entonces le estás contando las cosas a una persona y la persona es la que te da el castigo de rezar cierta cantidad de Ave María, Padre Nuestro, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí es en vano también, o sea, estamos contando a una persona nuestros pecados. Sí, más o menos, vamos a aclarar un poquito eso. El tema de la confesión en general es un poquito más amplio y no quiero dar una respuesta demasiado profunda porque me gustaría poderlo estudiar más profundamente antes de dar una respuesta contundente en este aspecto. Pero hay dos cosas que ocurren ahí, Okay. en la confesión católica, ¿sí? En la confesión católica, por un lado, la persona va delante, supuestamente, de un guía espiritual y reconoce su pecado delante del guía espiritual. Y en otro aspecto, el guía espiritual pone, no es un castigo, sino pone como según la opinión católica, pone herramientas que la persona tiene o un pago que la persona tiene que hacer con la intención de recibir el perdón, y luego el sacerdote es el que otorga el perdón. Nosotros no creemos en que el sacerdote pueda otorgar el perdón, ni tampoco creemos de que nosotros vamos a ganarnos nuestro perdón a través de cosas que nosotros podamos hacer, como por ejemplo rezar un Padre Nuestro o una Ave María. Esas cosas no pueden hacernos ganar el perdón, de ninguna forma. Nosotros creemos que el perdón lo recibimos cuando creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, ¿sí? Pero la Biblia sí nos enseña a confesar nuestros pecados. ¿Y qué significa confesar nuestros pecados? Ahí es donde es un poquito difícil porque hay debate en este aspecto, pero vamos a decir, si son pecados relativamente menores, lo mínimamente confesar nuestros pecados es ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Pero hay otros aspectos, por ejemplo, cuando David tuvo relaciones con su vecina y vino el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre, ¿sí? que pecó, ¿sí? Que tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa y encima mataste al esposo de la mujer. David, ¿qué hizo? David dice, es cierto, es verdad, yo pequé delante de Dios y delante de los hombres. David reconoce su pecado. Esto es una forma de confesar su pecado, de reconocer su pecado delante de Dios y de los hombres. No es que simplemente David dijo, eso es mentira, y después fue a su habitación, cerró la puerta y le pidió perdón a Dios. Porque eso hubiera sido un pedido de perdón falso y ficticio. O sea, la confesión requiere el reconocimiento público del pecado, ¿sí? Obviamente tampoco uno va a ir delante de todo el mundo, delante de todos los hermanos, diciendo todos los pecados que uno cometió. No es esa la idea, ¿sí? Pero entonces hay pecados, y hay que ver cada caso, y hay que estudiarlo más profundamente, pero hay pecados donde corresponde que el creyente, cuando se arrepiente, vaya delante de su pastor, por ejemplo, vaya delante de la persona a la que ofendió muchas veces, vaya, reconozca su pecado, lo diga y pida perdón. Eso es un aspecto de la confesión que es positivo. Entonces, para poner una comparación, yo no veo mal el aspecto de que un católico vaya delante del sacerdote a reconocer su pecado. Esa quizás sería la parte más lógica, más positiva del asunto. Lo que vemos mal de lo que hacen los católicos es que los católicos quieran alcanzar el perdón a través de obras, a través de orar un Padre Nuestro, una Ave María,
Y también vemos mal el hecho de que ellos creen que el sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados, porque ningún ser humano tiene autoridad para perdonar pecados. Pero el aspecto de ir a confesar es positivo, ¿sí? No es que tenemos que ir a confesar todo, pero nuestro corazón sabe cuando hay cosas que nosotros tenemos que ir delante del pastor, delante de la persona a la que hemos ofendido y decir, perdón, hermano, o al pastor, le pido que ore por mí porque pequé en este aspecto, necesito confesarlo, necesito sacarlo de mi corazón e ir a buscar una guía espiritual para que lo ayude a uno a sostenerse, a levantarse y a caminar en los caminos del Señor. ¿Responde la pregunta? Sí, sí. Perfecto. Bien, Malvina pregunta, Gaby dice, ¿quién le da autoridad a las personas que oran y sanan a personas enfermas? Nosotros tenemos la obligación delante de Dios de orar por los enfermos, pero no tenemos autoridad para sanarlos. Hay una gran diferencia en ese aspecto. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar para sanar, para que Dios sane a los enfermos, pero la autoridad para sanar a los enfermos siempre es de Dios. Dios sana a quien quiera, cuando quiera, porque quiera y de la forma que quiera. Nosotros lo que debemos hacer es orar por las personas, por sanidad para las personas, pero la decisión final es de Dios, no es nuestra. ¿Responde la pregunta, Malvina? Buenísimo. Bien, Y el don, entonces. perdón, hermano. Sí. Perdón. Y el don del varón de Dios que tiene de sanar, puede pasar Sí, honestamente no quería entrar tanto en ese tema ahora porque es un tema complejo como para tocarlo durante 2 o 3 semanas directamente y profundizarlo, y de hecho hay diferentes opiniones. Entonces, para poder fundamentar bien mi opinión, tendría que hacer un estudio, o sea, tendría que presentarles un estudio completo para que se entienda por qué creo lo que creo y qué es lo que la Biblia dice en este aspecto. En lo personal, lo que yo creo es que el don establecido a personas particulares para que ellos sanen a los enfermos a su propia voluntad, ese don, así como se presenta, no existe más, en mi opinión. Lo que nosotros tenemos es la capacidad de orar y que Dios sane cuando Él lo desea. ¿Se entiende la idea? Vamos a poner el ejemplo. Eliseo, ¿sí? Unos niños le dijeron, hey, pelado, pelado. Bueno, perdón, tenemos un pelado acá, se va a ofender el pelado, pero es lo que ocurrió en la Biblia, ¿no? Dice, hey, pelado, los niños le gritaban. Y él dijo que caiga fuego del cielo. Cayó fuego del cielo y los mató. ¿Se entiende? Él tenía poder y autoridad para declarar el milagro y que el milagro ocurriera así en el momento sin ningún... Ocurrió, punto. ¿Sí? O Eliseo, ¿sí? Oró para que cayera fuego y prendiera la ofrenda y que estaba toda mojada. Oró, cayó fuego y se prendió todo, ¿sí? Jesús fue delante del paralítico y le dijo, levántate, el paralítico se levantó y fue, ¿sí? Nosotros, la verdad, yo no he visto, y si alguien lo ha visto, buenísimo, yo no lo he visto, una persona que pueda ir a un enfermo y decirle que se levante el enfermo y que instantáneamente se levante y quede sano. Los milagros que muchas veces vemos son personas que le duele el estómago, le duele la cabeza, el dolor se le fue, ¿sí? O cosas por el estilo, pero nadie los vio. ¿Cómo sé yo si la persona ha tenido dolor, si se le fue porque se sintió mejor o si se le fue porque ocurrió un milagro o algo por el estilo? Entonces eso es bastante complicado. Los milagros de la Biblia eran categóricos, eran absolutos, eran visibles. La persona era paralítica de toda su vida y se levantó. Era ciega absoluta y vio instantáneamente. No eran a medias, no eran... eran súper evidentes. Súper evidentes. Entonces, en ese aspecto, mi postura teológica es de que Dios hace milagros y las personas, los creyentes, pueden orar a Dios, pedir a Dios, y Dios hace el milagro cuando Él quiere y de la forma que Él quiera. ¿Se entiende? Muchas veces puede ser por medio de nuestra oración. ¿Sí? Pero esta es mi postura teológica y entiendo que hay otros pastores que enseñan una postura teológica diferente, y entonces habría que argumentar y mostrar por qué creo lo que creo y cuáles son los argumentos bíblicos para decir de que realmente
hay una diferencia importante en cómo Dios actúa en milagros en tiempos de Jesús y de los apóstoles y cómo actúa en nosotros. ¿Responde la pregunta, Adolfo? Perfecto, perfecto, hermano. Perfecto, buenísimo. Ahora, vamos a ver un poquito más con este aspecto de los milagros. Vamos a pensar un Gaby, poquito. Sí, hay una persona que se quiere conectar y no puede bien. Joana, no sé si ya está bien conectada. la veo Sí, conectada sí. y la veo también con audio conectada. No sé si Joana Ah, A ver si le quizás escucho. está en porque no silencio. podía. Hola, Joana. ¿Cómo estás? No, no te vemos, no te escuchamos, pero vemos que estás ahí. Tiene que sacar si quiere hablar, tiene que sacar el silencio. Pero la veo conectada. Bueno, Creo que no sabe cómo activar eso. tiene conectado el Este- sonido. Sí, tiene conectado el sonido. La veo con el sonido conectado. bueno. Sí. Lo único que la veo en silencio, sin cámara, o Escucha, sea que dice que escucha. escucha. Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, bienvenido, Joana. Un gusto poderte tener. Y bueno, si quieres hablar, tenés que ahí marcar en los auriculares abajo a la izquierda para quitar el silencio y vas a poder hablar. Así que sentite libre de hablar, preguntar lo que necesites. Bueno, seguimos. Éxodo 4.1. Vamos a ver un aspecto más con respecto a esto de los milagros, que es bien importante. Fíjense, Éxodo 4.1 es cuando Moisés fue vio la zarza y se acercó y Dios le habló en la zarza, y hablamos un poquito de esto la semana pasada cuando veíamos el tema del yo soy, ¿sí? ¿Se acuerdan que Dios se presentó delante de Moisés como el yo soy, ¿sí? Pero quiero mostrarles un aspecto, a ver bien en qué versículo está. Fíjense, vamos a leer aquí. Dice, Moisés le respondió a Dios y le dijo, y si no me creen y no escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te apareció el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola, y él extendió la mano y la agarró y se volvió vara en su mano. Y Dios dice, por esto creerán que te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Por esto creerán. ¿Por qué creerán? ¿Por qué? Porque vas a hacer un milagro con la vara y ellos van a creer lo que vos digas porque ven el milagro que vos haces. Continúa diciendo, añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él le dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y él la volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, aquí se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que, si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primer señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. ¿Sí? Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, y continúa la historia. Entonces el punto es que Dios le da 3 señales a Moisés para que Moisés pueda demostrar a los israelitas que Dios se le apareció a Moisés. ¿Se entiende el punto? Es la misma idea. Los milagros y las señales son las que demuestran que la persona que está hablando está trayendo un mensaje del Dios mismo. Ese es el rol de los milagros. Ese es el rol de las señales. Demostrar que el que está hablando viene de parte
de Dios. Entonces, el mismo aspecto cuando Jesús levanta al paralítico. Él está demostrando que lo que Jesús dice es verdad. Él está demostrando de que Él tiene poder para perdonar pecados. Él está demostrando que Él es Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo demuestra? Por medio de sus señales. No todos los que hacen milagros en la Biblia demuestran que son Dios, porque no es la idea. Nadie dijo ser Dios en la Biblia, con la excepción de Jesús. Pero todos los que hicieron milagros en la Biblia, cuando hacían milagros, estaban demostrando que habían sido enviados por Dios y que lo que ellos decían era palabra de Dios de verdad. Pero cuando Jesús habla y Él está diciendo, yo tengo poder para perdonar pecados, y lo demuestra haciendo milagros, está confirmando que lo que Él está diciendo es verdad. Él está demostrando de que Él es Dios. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Y aquí también está usando, vamos a decir, esta misma idea de la misma argumentación de menor a mayor. Está diciendo, si yo puedo hacer milagros, entonces estoy demostrando que también tengo poder para perdonar pecados. Bien. Vamos a ver el último aspecto, vamos a tratar de verlo rápido. Ya cerramos con el tema de lo de los milagros. Y ahora vamos a ver una cosa más. De que el único que puede recibir adoración es Dios. ¿Sí? Este es el último aspecto de esta clase de hoy. Fíjense, Mateo 4:10 dice así. Entonces Jesús les dijo, esto es cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús mismo está estableciendo una verdad, está demostrando que el único que recibe adoración es Dios. ¿Sí? Vamos a ver, Isaías 42:8. Fíjense lo que dice. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Sí? Están demostrando de que a Dios solo se le da gloria y que a Dios solo se le da adoración. Isaías 48:11 dice, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Fíjense, Hechos 10:25. Fíjense que Pedro, siendo un ser humano, él no acepta la adoración. Dice, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, le adoró. Cornelio estaba adorando a Pedro. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Pedro no permitió de que Cornelio lo adorara. Sí, aún más, fíjense que aún los ángeles no quieren recibir adoración. Fíjense, Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces Juan cae a sus pies para adorarle. ¿Para adorar a quién? Al ángel. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pedro no quiso recibir adoración, el ángel que hablaba con Juan tampoco quiso recibir adoración. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque el único que puede recibir adoración es Dios. Pero entonces, si ahora vemos de que Jesús es adorado y él acepta la adoración, eso demuestra de que Jesús es Dios. Y podemos leer Hebreos 1:6, dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, la otra vez, hace un par de semanas atrás, hablábamos de esta palabra primogénito y explicábamos a qué se refiere con primogénito. Dice, y cuando trae el primogénito, hablando de Cristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, los ángeles de Dios deben adorar al primogénito que es Jesucristo, es el Hijo, ¿sí? Sí, fíjense, mi hijo eres tú, le dice.
¿sí? Hablando siempre del Hijo, Hebreos, capítulo 1. Entonces, aún los ángeles tienen que adorar a Jesús. Eso demuestra de que Jesús es superior a los ángeles y que Jesús, al recibir adoración, entonces es Dios mismo. Otra historia, vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando Jesús nació, era un bebé todavía, y vinieron los Reyes Magos, ¿sí? Dice, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿A qué niño vieron? A Jesús. Y postrándose, le adoraron. Y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Fíjense que aún los Reyes Magos adoraron a Jesús cuando era niño. Esto demuestra la deidad de Dios. Los discípulos, Mateo 14:36, dice, entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Esto es cuando Jesús anda sobre el mar, ¿sí? Entonces, dice que los que estaban ahí en la barca, cuando vieron que Jesús calmó la tempestad, ¿qué hicieron? Lo adoraron y le dijeron, eres hijos de Dios. Esta adoración, de nuevo, está demostrando de que Jesús es digno de ser adorado, y si es digno de ser adorado, entonces es Dios. Juan 9:37, similar también. Fíjense, en una colación de un ciego, dice, y Jesús le dijo, vamos a leer un versículo antes. Versículo 35, el ciego fue sanado por Jesús, y Jesús oyó decir que lo habían echado fuera del templo, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es ese Señor para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Y entonces dijo, creo Señor, y le adoró. El ciego que había recibido la vista, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Y Jesús le dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Jesús está aceptando la adoración del ciego, ¿sí? Y por último, Mateo 28:9, fíjense, después de la resurrección, dice, ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro, el Jesús resucitado, después de resucitar, dice, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y avisad a vuestros hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjense que las mujeres, al verlo a Jesús resucitado, se tiraron a sus pies y le adoraron. ¿Y qué hizo Jesús? Aceptó la adoración. A diferencia de Pedro, que Pedro, ¿qué hizo con Cornelio? Levántate, levántate porque yo soy un hombre, no puedo recibir adoración. ¿Qué hizo el ángel con Juan cuando Juan cayó a los pies del ángel? El ángel le dijo, levántate, porque yo soy consiervo de ustedes. El ángel está diciendo al apóstol, yo soy consiervo de ustedes. ¿Sí? Pero ¿qué hace Jesús cuando alguien se tira a sus pies y le adora? Jesús acepta la adoración. Y de esta forma está demostrando que Él es Dios que merece toda la adoración. Así que con esto vamos a terminar por hoy. Pero bueno, lo que hemos establecido entonces en el día de hoy es, por un lado, de que Jesús es Señor del día de reposo, por lo tanto es Dios, es el que creó, el que estableció el día de reposo. Que Jesús es el Señor del templo, es mayor que el templo donde estaba la presencia de Dios. Eso está demostrando de que Él es Dios mismo. Hemos establecido que Jesús tiene poder sobre los enfermos y para hacer milagros cuando quiere y como quiere. Hemos establecido que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y que el único que puede establecer que puede perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios mismo. Y hemos establecido también de que Dios es el único que recibe adoración y Jesús recibe adoración y la acepta porque es digno de la adoración, porque es Dios mismo. La verdad que si pienso en cuál es el resultado que esto debe generar en nuestros corazones, es que realmente nosotros debemos adorar a Jesús.
porque Él es el que perdona nuestros pecados, el que nos sana de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Jesús es el que obra por nosotros. Jesús es el Dios eterno y es el merecedor de toda adoración. Así que esta debería ser la conclusión que debería quedar en nuestros corazones, que Jesús es digno de ser adorado. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran agregar o preguntar o comentar? Siéntanse libres. ¿Se entendió todo? ¿Todo claro? ¿No hay ningún comentario? No, Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a aprovechar para tomarnos un momento para orar, ¿sí? Como Gaby, hacemos siempre. Sí. Sí. no, lo único que vos dijiste que nadie en la Biblia se había nombrado Dios, y yo me acordé justo de uno que dijo, o que se quiso hacer nombrar como Dios, que fue Herodes, Nabucodonosor. y ahí nomás murió. Sí, no. Perdón, ¿a quién te referís? Porque hay un par de casos. Herodes, el grande. Herodes, sí, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, Nabucodonosor creía que él era señor de todo el mundo y Dios lo mandó 7 años a vivir con los animales, así que tremendo, hay un par de casos. Sí, pero es cierto lo de Herodes, es verdad. El de Herodes es mejor caso. No, Sí. o sea, poder pueden, pero ¿cómo van a terminar, no? Claro. O cómo Sí, sí. terminaron. Exactamente, poder pueden decir cualquier cosa. Bueno, de hecho yo escucho, bueno, disculpen si hay alguno que sea muy fanático de Maradona, pero si hay algo que a mí me enoja mucho, por ejemplo, bueno, hay varias cosas, pero una es esa, ¿no? Como la gente a veces idolatra, inclusive a Maradona, sí, es terrible, ¿no? Y veo de que no es que él de alguna forma trata de minimizarlo, decir, no, yo no soy Dios, soy un ser humano. No, parece que a él le gustara que le dijeran así, como que lo toma, y es terrible cuando alguien cree o tiene intención o dice que es Dios o algo por el estilo, es realmente terrible, porque Dios no le da su gloria a nadie, ¿sí? Dios es el único que recibe adoración y eso es bien fuerte. Bien fuerte. Tremendo, Gaby, tremendo. No, yo no tengo nada como para agregar, solo que hoy he aprendido muchas cosas sobre la deidad de Cristo, de Jesucristo, y otras cosas también, ¿no? Que vamos saliendo de la oscuridad, porque estamos acostumbrados, bueno, a tener prédica, a tener sanación al instante, todo ahí nomás, pero son pocas veces que nos detenemos como para profundizar, y está bueno. Sí, sí, definitivamente si algo queremos hacer es enseñar tal cual la palabra de Dios y no dar simplemente un mensaje, vamos a decir, superficial. Realmente estamos estudiando la palabra de Dios, estamos viendo que la palabra de Dios es firme, es clara y es consistente en todas las cosas y realmente queremos hacer eso, ¿sí? En ese sentido queremos marcar una diferencia y demostrar la importancia que tiene la palabra de Dios. No queremos simplemente decir, oh, Jesucristo es Dios porque eso es lo que siempre me dijeron y lo creo porque me lo dijeron. No, estamos mostrando bíblicamente por qué Jesucristo es Dios y por qué eso es importante para nosotros. Y esto es simplemente el ejemplo para este caso, pero bueno, ya al principio estuvimos viendo de la salvación y por qué es tan importante la salvación, de qué nos tenía que salvar Dios, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces estamos tratando de profundizar en todos esos aspectos y vamos a seguir profundizando. Así que bueno, los animo, hermanos, a que se sigan subiendo porque sinceramente no queremos dar una enseñanza mediocre, superficial, una enseñanza que simplemente nos satisfaga nuestra necesidad de escuchar algo interesante o algo motivador y nada más. Realmente no estamos aquí para enseñar motivación o para motivar a la gente. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Entonces, si usted tiene interés en ser motivado, bien hermano, vaya a otro lugar porque seguramente en otro lugar lo van a motivar. Si usted quiere aprender la palabra de Dios y quiere conocer
al Dios de la Biblia, al Espíritu Santo que nos revela quién es Él, sígase sumando porque vamos a predicar la palabra del Señor tal cual es. O por lo menos vamos a hacer todo lo posible para predicarlo tal cual es. Bueno, Sí. vamos a orar entonces. Bueno, seguimos, tengo anotadas las cosas en las que venimos orando de hace un tiempo. No sé si hay alguna petición más que quieran agregar a lo que venimos orando, siéntanse libre de agregar. Si no, vamos a orar también por Adolfo, tiene un posible proyecto de trabajo que esperemos que se le salga bien ahí el proyecto y que pueda avanzar, así que vamos a estar orando por eso también. ¿Cómo es? Gaby, Joana creo que está con su marido, me parece. ¿Cómo se llama el marido de Joana? Edgardo. Edgardo. ¿Cómo? Ok. Edgardo. Bueno, bienvenido Edgardo. Bueno, no los vemos, no los escuchamos aún, pero sé que están ahí, así que bienvenidos. Espero que sea de bendición lo que hemos compartido. Y bueno, los invito a que puedan sumarse cada jueves. Si tienen también peticiones para estar orando, que puedan pasarla y que puedan sumarse, aprender con nosotros. Y bueno, estamos realmente tratando de crecer todos juntos y ese es nuestro interés. Así que bueno, bienvenidos. También, bueno, después voy a tratar de hacerles llegar mi número de teléfono para que puedan agregarme al WhatsApp y podamos estar comunicados también por lo que necesiten. Estoy para servirles. En lo que los pueda ayudar, estoy para servirles. Así que bienvenidos. Gaby, Sí, dice que están los tres en fila. Es Joana, Edgardo y Iris la nena. De 200. Iris. Oh, qué bonito nombre. Bueno, bienvenidos a los tres. Sí, nosotros ahora acá como familia y bueno, como matrimonio, lo que más estamos pidiendo ahora en oración a nuestro Dios Todopoderoso es por el COVID, que acá en Río Gallego está cada vez, se está expandiendo cada vez más. Antes yo escuchaba de gente lejana cada vez más y cada vez más cerca y gente que está falleciendo incluso. Y bueno, eso, ¿no? Para que Dios pueda traer, para que Dios nos pueda cubrir, nos pueda fortalecer en ese aspecto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a orar por eso también, que realmente está muy fuerte en todo el mundo. Aquí también hay muchos enfermos y personas falleciendo. Sí, vamos a estar orando. Bueno, antes de orar también, entonces, les cuento algo que, bueno, hace un tiempito que no lo estamos recordando, pero bueno, lo voy a recordar también por si alguno se quiere anotar. Por separado de este grupo de los jueves que nos estamos reuniendo a predicar la palabra, a enseñar la palabra, estamos también haciendo un estudio bíblico con algunos que quieren voluntariamente se han sumado y estamos haciendo un estudio bíblico directamente por WhatsApp, digamos, yo le mando los textos para leer, hay preguntas para responder y vamos dialogando en base a eso y todos estamos creciendo. Hay que hacer trabajo ahí. Si alguno quiere participar, que me lo haga saber, los puedo agregar en el grupo y entonces semana a semana estoy pasando un pasaje bíblico para leer y varias preguntas para que ustedes tengan que estudiar, meditar, orar, así que está abierto para todos, se los recuerdo por si alguno no escuchó, están invitados, solamente me dejan saber, los agrego, y bueno, se van a agregar, digamos, en la mitad porque ya hemos comenzado, pero no hay ningún problema, lo pueden hacer, así que lo podemos administrar de una forma de que puedan participar, así que serían bienvenidos aquellos que quieren sumarse, pero sí es para hacer trabajo, ahí no es que yo expongo un tema, sino es que les voy dando tarea y ustedes mismos son los que van trabajando y meditando en base a lo que la palabra de Dios dice. Así que está abierto, aquel que quiera participar solamente me deja saber por un mensaje en el WhatsApp, los agrego al grupo y les voy comenzando a darles explicaciones de qué es lo que hay que hacer y todo lo demás. Hay 6 personas que están participando hoy por hoy y vienen haciendo las tareas y creo que está siendo de bendición, así que bueno, si alguno de los que están participando quiere comentar qué les parece ese estudio que estamos haciendo, como para motivar a alguno más que quiera sumarse, pueden hacerlo. Sí, no, está en el caso mío, verdaderamente que me cuesta algunos estudios, que me cuesta mucho, pero eso hace a que yo pueda estudiar, a que yo pueda buscar, también me hace pasar el tiempo,
y bueno, puedo buscar versículo, y es como que te abre la cabeza, ¿no? Esos estudios, porque para buscar una respuesta siempre está ahí nomás, pero parece que uno no la ve, y estudia y busca y busca y busca, y no hay que buscar toda la Biblia, que eso está bueno, porque vos nos estás dando para un capítulo, o para la mitad de un capítulo, entonces no nos tenemos que ir lejos. Pero igual, ese mismo estudio te da para que uno estudie, busque, y a uno le queda más, ¿no? Claro que La sí. palabra. Claro que sí. Bueno, para contarle a los que nos están sumando, estamos repasando Romanos, comenzamos desde el capítulo 1 de Romanos y ya estamos en el capítulo 8, estamos terminando el capítulo 8. Entonces la idea es que puedan trabajar sobre eso. Entonces el objetivo es que al final del estudio de Romanos, por ejemplo, pueden decir, uno puede decir, realmente tengo una noción clara de todo lo que habla Romano y qué es lo que Pablo está enseñando en la carta de Romanos, y entonces le da una preparación interesante, o sea, de una claridad de lo que Pablo está enseñando en la carta de Romanos. Así que creo que es un poco la idea. Bueno, por ahora estamos viendo Romanos, después vamos a seguir con otros temas. Ahí Malvina dice, a mí en lo personal me está ayudando mucho y estoy aprendiendo más profundamente la palabra de Dios. Buenísimo. Bueno, me alegro. Y a mí, Me alegro. a mí Bueno, también, Gaby, me ayuda. perfecto. Así que ya saben, Tu tía ¿están? Esmeralda, ¿cómo está, Gaby? No sé, de esta semana no he podido hablar con ella, pero voy a averiguar. Pero sí vamos a hablar ahora. Sí. Bueno, Está con el COVID, es una persona de Ah, 76 años, así que es un caso de riesgo, pero bueno, vamos a hablar por ella. Bueno, oramos así nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por haber tenido esta oportunidad de enseñar tu palabra, de que cada uno podamos escuchar, hablar, preguntar, comentar. Gracias, porque tu palabra es viva, es eficaz, transforma nuestras vidas, Señor, es útil para que seamos realmente transformados a la imagen de Jesucristo. Pero Señor, nos tomamos un momento para orar por estas peticiones, Señor. Oramos por un lado por Damián, Señor, por la sanidad completa de su cuerpo, Señor, que él se recupere completamente, Señor, y que pueda dedicarse a todas las cosas que él tiene que dedicar, Señor, su trabajo, sus actividades. Señor, te pedimos por sanidad para su vida. Bendecimos, Señor, Antonio, Señor, que está con este tema, Señor, con este cáncer, Señor, que le han encontrado. Gracias, Señor, por la cirugía que le pudieron hacer la semana pasada, Señor, pero te pedimos que lo termines de levantar, Señor, que obres milagrosamente en su vida, pero especialmente te pedimos que su corazón sea transformado para que Él te conozca y crea, Señor, en Jesucristo, Señor, para que sus pecados también puedan ser perdonados, Señor, y su vida y la de su familia sean transformadas. Señor, bendecimos también a Alfredo, Señor, hermano de Estela, Señor, bendecimos también su corazón, te pedimos que lo termines de recuperar, Señor, de todos los problemas respiratorios, de todos los temores, de todas las cosas que está teniendo. Pero también, Señor, te pedimos por su vida para que sea transformado su corazón, que Él te conozca y se vuelva a ti. Señor, lo bendecimos y creemos que es un Dios poderoso que puede hacer cambios en las vidas de las personas. Señor, pedimos por Adolfo, Señor, por su vida personal, Señor, primero y principal, por todos los zumbidos, problemas en el oído que había estado teniendo, para que termine de tener sanidad completa, Señor, pero también te pedimos por sus oportunidades, sus proyectos, Señor, que tiene por delante. Sabemos que estamos en una situación tan difícil económicamente, no solamente en Argentina, sino en el mundo, pero te pido, Señor, que tú abras las puertas de tus hijos, Señor, que demuestres tu amor hacia ellos a través de las oportunidades, de los proyectos, Señor, que Él pueda verse motivado, Señor, en avanzar y que se pueda desarrollar, Señor, en todas las áreas en las que está trabajando. Abre las puertas, Señor, y ponemos la vida de Adolfo y de su familia en tus manos. Señor, pedimos por la familia de Nadia, Señor, que recientemente lo perdieron al abuelo, Señor, te pedimos para que tú les animes, les consueles completamente, los levantes de la situación en la que están, que se sienten quizás desanimados, Señor, que les des consuelo, los animes, Señor, los fortalezcas a Nadia y a toda su familia. Señor, bendecimos a Esmeralda, Señor, y a Juan Carlos, que están con el COVID, son personas mayores, Señor, que corren mayor riesgo.
Pedimos que hagas una obra de transformación, Señor, de sanidad en ellos, Señor, que quites, Señor, el virus, que ellos se repongan, Señor, que puedan pasar este tiempo y recuperarse completamente y que no corran más riesgo. Los ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos también la vida de Sebastián, Señor, que aunque no está con nosotros en este día, sabemos que él ha estado pasando algunos problemas familiares. Te pido, Señor, que acomode, Señor, toda situación y que le ayudes a ser un hombre que se comporte conforme a tu propósito, a tu voluntad, a tus estándares, Señor, de morales y éticos, Señor, y de santidad que superan los del mundo. Señor, que él realmente pueda bendecir a su familia, Señor, y realmente mostrar una diferencia grande. Bendice su vida también, Señor, que él sea transformado y que él pueda afirmarse en tus caminos cada día. Señor, pedimos por Víctor Salva, Señor, por las costillas que se quebró hace poco. Señor, que él pueda recuperarse, sanarse de esta situación, pueda reintegrarse al trabajo y pueda mantener nuevamente su familia. Señor, sé también que has estado con algunos temas, Señor, para cobrar su sueldo, su salario. Te pido que abras las puertas para que él pueda sostener económicamente a su familia como se debe. Señor, también pedimos por cada uno de los que estamos aquí. Pedimos, Señor, por cada familia, por cada hogar, por los que estamos aquí, pero también por nuestros esposos, esposas, hijos, parientes, por todos los que viven con nosotros, para que realmente podamos ser de bendición para nuestras familias, para que nuestras familias te conozcan, Señor, para que ellos crean en ti, Señor, que busquen tu rostro, Señor, y sean transformados. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos también, para que tu palabra siga siendo morada en sus corazones y sigan siendo transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, los bendecimos. Señor, te pedimos que les des descanso en esta noche y en el fin de semana que ya se acerca. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga muchísimo a todos. Un gusto haber podido compartir con ustedes. Bendiciones a Joana, Edgardo. Bienvenidos. Están invitados para cada jueves. Y bueno, saludos para todos y que tengan muy buen viernes y muy buena fin de semana también. Amén. Bueno. Chao, Gracias Isaac. igualmente. Damián. Chao, Isaac. Un gusto verlo nuevamente, Chao, Isaac. Isaac. Dios le bendiga. Chao, hasta el próximo jueves y bueno, que tengan muchas bendiciones en toda esta semana. Gracias. Casi me olvido. Un minuto. Isaac. El jueves que viene, antes que me olvide, el jueves que viene no vamos a poder tener clase, acá es feriado, acá es el feriado de Acción de Gracias, que bueno, muchas veces habrán escuchado, así que el jueves que viene no voy a poder dar la clase, así que nos volvemos a encontrar el jueves siguiente, en 2 semanas. ¿Sí? Después voy a mandar un recordatorio por mensaje, pero sí que los veo el jueves 3 de diciembre. Me gusta esta parte de los norteamericanos que ya se están poniendo como nosotros, puro feriado. Bueno, un abrazo para No, todos. eso no se puede saltearse. Hay que comer pavo. Hay que comer pavo, exactamente. Muchas bendiciones. Y una última pregunta. Los hinchas del Perú, justo se fue Isaac. No, ya está. Gracias. Bueno. No, Chao, chao, chao. Isaac. Bueno, chao, bendiciones. Chao.